Muy buenos días, tardes o noches a cada uno de los estudiantes del Ministerio de Enseñanza. Seguimos con nuestra clase de escatología. Bueno, hemos venido trabajando el tema poco a poco, punto a punto. Recuerde que es un tema que no es base para salvación y por lo tanto hay muchas especulaciones acerca del tema, hay mucho tema. Cada uno tiene un punto de vista que eso lo veremos luego. Pero lo importante es que entendamos lo que la Escritura dice, que entendamos que viene el Señor, que va a haber que va a haber la segunda venida de Dios, que es lo más importante. Jesús va a venir por segunda vez. Y estamos viendo todo lo que está sucediendo en medio de ese proceso entre cuando Jesús muere y resucita y va al Padre y su segunda venida. Durante todo ese tiempo hemos venido hablando de las cosas que están sucediendo, que hemos visto que suceden, que para nadie es indiferente y es notorio que muchas cosas de lo que las Escrituras nos habla proféticamente, de lo que veríamos, lo estamos viviendo. Estamos ya pues a tiempos finales. Mucha gente dice, a mí desde que conozco el Evangelio me han dicho lo mismo, sí, pero es que ya estamos llegando al tope, a lo máximo, y yo creo que el Señor llega pronto por nosotros. Así que seguimos con la sexta clase de escatología. Estamos hablando de la tribulación, ¿no? Y vamos a enfocarnos en esos acontecimientos que sucederán, pero tenemos que hablar acerca de la tribulación, del personaje más importante, de lo que va a pasar, ¿no? Los acontecimientos que sucederán en la tierra después del arrebatamiento. Entonces, viene la tribulación. Tenemos aquí dos libros importantes, Daniel, Apocalipsis, son dos libros, los libros más proféticos, los libros que más nos hablan acerca de esos tiempos finales. O sea, son los libros más proféticos. Daniel revela un plan escatológico para la humanidad, donde incluye profecías que marcarán el final de los tiempos, pero el énfasis él lo está colocando, o lo pone, en la creación de un imperio, de un gobierno tan poderoso que Daniel lo llega a comparar con una bestia terrible que someterá a todos los pueblos del mundo. Algo así como el nuevo orden mundial de lo que hablan hoy, pues que ya lo veremos. Entonces el énfasis de él está en el gobierno, en un gobierno, y la Biblia nos habla mucho acerca de eso y lo vamos a ver, ¿no? De un gobierno, que haya un solo gobierno, paz y seguridad, que las naciones todas sean una. Bueno, hay una cantidad de cosas que nos hablan acerca del tema. Y ese gobierno poderoso, todo aquello de lo que habla Daniel está enfocado, porque el énfasis que él pone, lo pone sobre un imperio o un gobierno muy poderoso. Es importante que entendamos que el hombre sin Dios pertenece al reino de las tinieblas. O sea, aquellos que no conocen a Dios, pues son hijos del diablo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los religiosos de aquella época, ¿no? Así que si no tenemos a Cristo, pues o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y ahí es importante que nos enfoquemos, ¿no? Entonces el hombre que no conoce a Dios, la persona que no conoce, hombre, mujer, que no conoce al Señor, que no ha hecho de Jesús su Salvador, esa persona vive en tinieblas. Y es a través del libre albedrío, por medio del libre albedrío, que él decide, escoge con quién desea pasar su eternidad. Pero nunca puede vivir en la mitad de los dos bandos. O se decide estar con el Señor o se decide estar con el diablo. O se decide servir a Dios y estar con el Señor o se decide servirle al mundo, ¿no? Acá quiero hacer un paréntesis. La clase pasada estuvimos hablando acerca de alma, cuerpo y espíritu. Hablamos de que el espíritu vuelve a Dios. Y alguien me hizo un comentario y me parece importante que lo tengamos en cuenta. Porque si bien dice que el espíritu vuelve a Dios, entonces dice él, alguien podría decir que el alma, pues que no importa la salvación del alma porque el espíritu vuelve a Dios. Bueno, déjame decirte, la Escritura dice que el espíritu vuelve a Dios, que es el que nos lo dio. Pero el énfasis en la Biblia, cuando habla de salvación, siempre está hablando de salvación del alma. Es decir, que aunque el espíritu vuelve a Dios, sea que la persona, su alma, se salve o no se salve, el espíritu va a regresar a Dios. Sí es importante
que entendamos que la Biblia no habla de salvación del espíritu, sino salvación del alma. Cierro paréntesis para que quede claro ahí. Estando ahí, entonces debemos entender que debemos tener un énfasis y un enfoque en que si somos creyentes debemos vivir el cristianismo, debemos vivir conforme a lo que las Escrituras dice y no vivir como los perdidos que no conocen a Dios. Y ahí es importante que entendamos que cuando venimos a la iglesia, que cuando hemos determinado estar con el Señor, pertenecer a, ser miembros de, tenemos que entrar en ese proceso de santificación, en la formación de carácter, en el ser discipulados y en todo este proceso que la iglesia hace con el fin de que estemos siempre centrados y entendamos que no podemos tener un pie en el mundo y otro sirviéndole a Dios. Tenemos que tomar decisiones. Tal vez a veces la gente no lo ha entendido y creen que la iglesia es el lugar donde yo vengo y me refugio en medio de mi problema, en medio de mi pecado y de mis luchas, pero cuando ya me siento bien vuelvo al mundo. Y ese ha sido un error. No lo puedes seguir haciendo. Entonces tienes que tomar una decisión. Porque o tienes al Señor o tienes al enemigo. No hay de otra. Así que mientras en el cielo estamos celebrando las bodas del Cordero, que fue lo que vimos la vez pasada, estamos en este tiempo, en esta celebración, otros estarán entrando en un periodo de dolor y desesperación en la tierra llamado la tribulación. Van a pasar un tiempo muy complicado, muy difícil en este mundo, mientras nosotros ya estaremos celebrando las bodas del Cordero. Es decir, que nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Eso es lo que nosotros creemos. Hay otros que dicen que sí, hay otros que dicen que estamos en la tribulación, pero esos serán puntos de vista que vamos a ver luego, que son respetuosos, pero que cada uno decide qué punto escoge. Así que vamos a aclarar algo importante acá, y es que durante el tiempo de la tribulación hay un personaje, pero también hay un espíritu. Y dice que vamos a aclarar lo que es el espíritu del anticristo y el anticristo como persona. Ahí la Biblia nos lo aclara muy bien y lo vamos a ver en las Escrituras. Así que ha habido siempre una confusión con respecto al anticristo. Y es necesario que podamos tener la diferencia de distinguir y tener una diferencia entre el anticristo, que es una persona, y el sistema anticristo o espíritu del anticristo, que es otra cosa totalmente diferente. Son dos cosas totalmente distintas y la Biblia nos lo va a enseñar. Hay un personaje y como ese personaje, pues ha habido muchos personajes que vamos a ver, algunos, 2 o 3, que podríamos decir que se enfocaban como un anticristo. Pero también tenemos que entender que hay un sistema de pensamiento totalmente en contra de Dios, y ese es algo que nosotros llamamos el sistema de pensamiento del anticristo. Vamos a ver el anticristo como sistema. Entonces, en Juan 4:1 dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu. Esta es primera Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Espíritu ahí no es algo así, no, espíritu ahí es personas. Veámoslo bien. Sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, cualquiera que niegue la existencia, el que niega la existencia de Dios y el que niega la existencia de Jesús, que Jesús vino, murió y resucitó, todo aquel que lo niega y que niega la existencia de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Toda esta cantidad de personas que vemos hoy en día, que algunos son famosos, reconocidos, algunos son ideólogos, otros son filósofos, todo este tipo de personas tienen el espíritu del anticristo, porque van en contra de todo lo que Cristo nos enseña, en todo lo que Jesús vino a enseñarnos en la Escritura. Entonces,
Aquí en Primera Juan dice, ojo, estén muy pendientes y no le crean a todo lo que la gente dice, porque esas personas, ustedes tienen que probarlas, o sea, tienen que pedirle al Señor el don del discernimiento de espíritus, porque Él viene a traer un sistema de pensamiento que puede estar llevándote hacia un espíritu de anticristo. ¿Cómo lo conocemos? Muy fácil. Si conoce a Jesús y confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, pues es de Dios, si no, no es de Dios, ¿no? Pero ojo porque son muy sutiles, ¿no? A veces nombran a Jesús y todo, pero realmente no creen en la obra de Él. Vimos en episodios anteriores, clases anteriores, donde muchos hombres que dicen que quieren, que siguen a Jesús, realmente lo que han ejercido son otras doctrinas y han sido todos estos falsos maestros que tuvimos la oportunidad de ver. Entonces, muchos sistemas filosóficos del mundo, analizados a la luz de la palabra, son anticristo. ¿Como cuáles? Bueno, hay muchos. La teoría de la evolución está impregnada del sistema anticristo. La evolución de que fue una explosión y que el hombre viene del mono. Y bueno, la verdad que para creer que uno viene del mono, pues hay que tener mucha fe. Eso no hay otro. Todo ese sistema de pensamiento evolutivo, nosotros creemos en la creación, todo fue creado, no es una evolución. Ese está impregnado de anticristo. El humanismo, la doctrina del humanismo, donde todo se centra en el ser humano como el eje, donde todo gira alrededor del hombre. El hombre por el hombre. Es el hombre queriendo llegar a ser Dios. Pero eso nunca va a pasar, eso nunca va a suceder. El hombre que quiere crear vida, el hombre que quiere crear vida y crear seres humanos a través de la ciencia y del conocimiento. Bueno, déjeme decirle, pueden llegar hasta cierto límite, pero nunca van a llegar a ser lo que Dios ha hecho. Ese es un sistema anticristo. Todo sistema religioso, escúchame bien, como por ejemplo el Islam, el judaísmo actual, el catolicismo en muchas de sus ramas, por las prácticas que hacen, pero también muchas iglesias protestantes, los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, todos son anticristos, son sistemas, porque no hay una religión que te lleve a Cristo. Cuando tú ves todo esto, pues hay muchos sistemas de pensamiento que se han metido en la iglesia, que los han convertido en doctrinas que no son doctrinas bíblicas, ¿no? Y eso lo ha llevado a la gente a creer en otra cosa, menos en Jesús, a creer más en la prosperidad que en Jesús. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso ahí Juan nos está diciendo que ojo, que miramos, que observemos los espíritus, las personas, los que enseñan, los que dicen, los que ayudan a levantar estos sistemas. El materialismo excesivo, el amor al dinero es anticristo. Con sus mensajes de prosperidad, lo vemos en muchas iglesias cristianas, ¿no? Pues jamás la Biblia enseña que la prosperidad es el tema central del Evangelio. El tema central del Evangelio es Jesucristo. Muerte, resurrección. Vida, muerte y resurrección. El centro es Cristo, no la prosperidad. Y se infiltró este espíritu en medio de la iglesia. Y ha hecho mucho daño, déjeme decirle. Y aún hoy hay cantidad de gente que cree que con pactos y con cosas que no son conforme a la Escritura, creen que haciendo eso van a lograr muchas cosas. Y la verdad, están muy equivocados. Así que la Biblia enseña que todo aquel que se extravía y no persevera, y esa es la clave, esa palabra es importante, perseverar, mantenerse firme, confiado, creer, sea la situación que esté viviendo, sea el momento que esté viviendo, aún en la enfermedad, aún en las pérdidas, aún en las luchas, perseverar, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Salvo de las situaciones que esté viviendo, mas no salvo de que pierda su salvación. Y no persevera en la doctrina de Cristo, negando su existencia y la existencia de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Entonces, ojo, la Biblia enseña que todo aquel que se extravía y no persevera, yo persevero en la doctrina, pero si persevero en una doctrina que no es la de Cristo, estoy totalmente al otro lado. Ese es el sistema del anticristo, un sistema
enfocado en el hombre. Mucho humanismo vemos hoy en día, las organizaciones como la OEA, la ONU, todas esas organizaciones, la europea, la ANATO, todas estas organizaciones están centradas en el hombre. Si se ven, el hombre, inclusive en las leyes, las normas que están estableciendo, es para exaltar el pecado, para exaltar lo malo, y van en contra de lo bueno, ¿no? Ahora veamos el anticristo como persona. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuántos hemos oído que el anticristo viene? Todos. Ya viene. Desde ese tiempo estamos hablando, desde ese tiempo se está predicando que el anticristo viene, y es lo que Juan está diciendo. Así ahora han surgido muchos anticristos, o sea, personajes como este han surgido, pero parece que no es los que piensan que son. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, cuando salen esos salvadores, esos redentores, esos que van a cambiar todo, ahí ya sabemos que es el tiempo. Dice, escuche bien, salieron de nosotros, pero no era de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían que permanecido, hubieran perseverado con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Uy, hermano, déjame decirte, personajes como esos, muchos, cantantes, pastores, predicadores, evangelistas, que están ahí involucrados en la iglesia, que están metidos ahí, pero que no han perseverado, que no hacen parte de nosotros, que son falsos cristianos. Y eso es lo que nos está diciendo Juan ahí. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá antes de que llegue la apostasía, todos aquellos que eran de nosotros, que supuestamente eran de nosotros, pero que se van a ir en contra del evangelio, en contra de las enseñanzas, en contra de Jesucristo, con un sistema de pensamiento totalmente religioso del mundo, centrado en el hombre. Eso se llama la apostasía. Y ahí se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos hablando como persona, como hombre. 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hay una palabra que resalté, inicuos, y quiero que ustedes la estudien allí y me escriban qué encontraron como inicuo. Entonces, aquel inicuo, ese señor, el Señor matará ¿con qué? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Advenimiento, va a venir, ¿no? Y su papá va a ser ¿quién? Satanás. ¿Es por obra de quién? De Satanás. Y va a tener poder y va a hacer señales y prodigios mentirosos. Y mucha gente crea muchos prodigios, a muchas señales que no son conforme a la Escritura. Si tú vas a las Escrituras y ves a Jesús, Jesús no era un milagrero. Jesús iba y daba el mensaje y la gente era sanada. Él no llegaba a sanar a nadie primero. Él daba el mensaje y la gente sanaba después. Lo puede ver en el libro de Marcos, que es donde más se ve todo el tema de sanidades, por ejemplo. 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo podemos explicar que hay iglesias cristianas LGBTI? Iglesias woke, ¿qué es eso? ¿Ah? Es porque hay un personaje ahí y hay un sistema, ¿no? Pero este hombre viene engañando,
Y ellos van en contra de todo lo de Dios, o sea, tienen la Biblia, hablan de Jesús y todo, pero pues se atreven a decir que Jesús era gay y tienen una teología totalmente errada. Todo en el nombre del amor, porque Jesús es amor, Dios te ama tal como eres. ¿No es así? Entonces se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que lo adoren, que lo exalten. ¿Mm? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, tenemos que tener el discernidor prendido, porque vienen momentos bien complejos y bien difíciles. Ese hombre del que habla acá es muy interesante. Hará maravillas, es un tipo súper inteligentísimo, deslumbrará a la gente, será capaz de dar solución a los problemas que nadie ha dado. Con ese tema de la seguridad, que es un problema a nivel internacional, el anticristo sí dará solución a esto. Veamos. 5.1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cuántos sabemos que el día del Señor vendrá? Tenemos que saberlo. Yo estoy seguro que llegará el día de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, dos palabras muy nombradas hoy, paz y seguridad, porque paz y seguridad es lo que busca, porque paz y seguridad es lo que quieren dar, porque paz y seguridad es lo que el mundo quiere, ¿verdad? Dice que entonces vendrá sobre ellos destrucción que repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¡Wow! Ese es el personaje del anticristo. Tendrá la habilidad de unir y traer seguridad y prosperidad, pero es un espejismo. Ahí está el anticristo. Entonces ahí vemos el anticristo como un sistema de pensamiento y el anticristo como una persona. George Bush padre habló de un nuevo orden mundial, que es lo que hoy entendemos como globalización, ¿no? Un solo sistema religioso, un solo sistema de poder, de política, un solo sistema económico, una unidad de sistema de pensamiento. Nuevo orden mundial, el globalismo. Unirá el sistema religioso, lo que conocemos como el ecumenismo. Ya hoy, no, que no importa si tú eres católico, musulmán o si eres... Todos somos hermanos. No es verdad. No es verdad. Los que confiesen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo no creo que ninguno de los anteriores nombren a Jesús, sino es para hablar mal de Él. Entonces, encontramos dos personajes bien interesantes acá, que digamos que eran personajes que marcaron la historia de la humanidad, que fueron parte de lo que se habla ahí, que en el ámbito político y religioso pues se atribuyeron títulos de divinidad, ¿no? Que se creían los salvadores de este mundo. Pero vamos a ver, este es Adolfo Hitler, un hombre terrible. Nació el 20 de abril del 89, de 1889 en Australia, en el Imperio Austrohúngaro. A los 18 años este hombre queda huérfano. Su mamá era una mujer muy enferma, su papá era un tipo maltratador, creció en un ambiente hostil, queda huérfano, ¿no? Y luego se traslada a la ciudad de Lyon, donde él busca entrar a la Academia de las Bellas Artes y fue rechazado. Luego, en mayo de 1913, se traslada a Múnich para formar parte de las filas del ejército y fue rechazado. O sea, él fue citado allí para formar parte del ejército, pero le hicieron los exámenes que se requerían y no los pasó. Pero su entusiasmo lo hizo participar como un soldado voluntario.
Después de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial en 1930, aparece un partido político llamado, escúcheme bien, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Algo muy parecido a lo que hay por aquí sonando y por allí en España, ¿no? Que ellos son que eso significa nazi. Y todo partido nacional socialista de trabajadores en España, en Colombia, donde sea, significa nazi. Nazis. Y eso lo dirigió Hitler. Él fue el que fundó este partido. En 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombra a Hitler como canciller. Ese como canciller pues ya cogió más poder, más autoridad. Era un tipo que manejaba una oratoria increíble, una gran oratoria. De esa manera conquistó a la mayoría de las personas, sobre todo jóvenes, escuchen bien, jóvenes, que deseaban un cambio en el gobierno. Lo nombran como canciller, pero esa a la vez nombra a gente de su confianza en diferentes posiciones importantes del gobierno y más tarde lo ayudarían a dirigir su plan de invasión. Se hizo pasar por Dios. Por eso, sin importar el país, él invadió y asesinó a miles de civiles, especialmente a judíos, a quienes culpaba por la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Uno de sus aliados fue José Mengele, que tenía por sobrenombre el Ángel de la Muerte. Imagínense la belleza. Realizó más de 3.000 experimentos con gemelos idénticos en el campo de concentración de Auschwitz en mayo de 1943. Y es un personaje tremendo. Hitler y su Estado mayor asesinaron a más de 6 millones de judíos, sin contar gitanos, polacos, húngaros, homosexuales, negros y todas las familias que se encargaron de ayudar de una u otra manera a salvar a los judíos. Una de sus frases en los discursos era: este gobierno durará 1000 años, el milenio, 1000 años. Y fue derrotado por los aliados en abril de 1945. Hasta ahí llegó el personaje. Otro. Este terminó mal, se suicidó junto con el grupo de sus más fieles combatientes y sus familias. Este es otro famoso y conocido, Mahoma. Nació en la Meca en el año de 575 a.C. y murió en Medina en 632 a.C. Quedó huérfano a los 6 años, se fue a vivir con su tío que era comerciante. A los 25 años se casó con una viuda rica, muy rica, llamada Hadicha. Fue un profeta árabe, fundador de la religión islámica, que es lo que practican todos los musulmanes del mundo. Según la tradición, Mahoma recibió una revelación o revelaciones del arcángel Gabriel, en el que le explicaba las doctrinas que debía enseñarle al pueblo. O sea, algo muy parecido como otros personajes, ¿no? La Meca es la capital religiosa de Arabia Saudí, el lugar más sagrado para la religión islámica. En el centro de la mezquita de allí se halla un cubo, que es un edificio, según ellos, construido por Abraham, donde está la piedra negra o piedra santa que cayó del cielo. Allí también se encuentra el pozo Zemzem, de donde Agar sacó agua para salvar la vida de su hijo Ismael. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Mahoma, a través de sus enseñanzas, consiguió muchos seguidores. Los poderosos de la ciudad de la Meca lo desterraron y se fue a vivir a la ciudad de Medina. Y allí lo eligieron como líder religioso, militar y político. Imagínense, qué peligro. Hermano, líder religioso, militar y político. Una combinación terrible. En el año de 630 lanza un ataque a la ciudad de la Meca y la conquista. Y a partir de ese momento Mahoma logra que toda Arabia Saudita
se unifique en la religión del Islam. Historiadores y antropólogos demuestran que Alá era un dios preislámico adorado por los fenicios. Lo consideraban el dios luna. Por eso es que en todos los escudos y banderas de los países musulmanes vemos que tienen una media luna como símbolo. El Corán, que es el libro religioso de ellos, escrito después de su muerte, o sea, murió él y escribieron el libro después los seguidores de este, contiene algunas apartes bien interesantes que quiero mirar. Uno, en la Sura 8. En la Sura 8 dice que no crean los infieles que van a escapar. Ellos, los infieles son todos los que no creen en el Islam. O sea, ahí estamos nosotros. Dice, no crean que los infieles van a escapar, no podrán. Combatid por Alá, matarlos. Esa es la retribución de los infieles. Bastante amor hay en el Islam. Sura 3, 157 y 158. Dice, si os matan por Alá o morís de muerte natural, el perdón y la misericordia de Alá son mejores que todo lo que podéis amasar. Dese cuenta que el tipo más el sistema de pensamiento es totalmente anticristo. Y en el 158 dice, si morís o sois muertos, seréis congregados ante Alá. Todo por la religión, ¿no? La Sura 47:4 dice, no llegará la hora hasta que luchéis contra los judíos y la roca detrás de la que el judío se esconde diga, oh musulmán, no hay judío escondido detrás de ti, de mí, mátalo. Y muchos de sus líderes piensan de esa manera. Totalmente contrario a lo de las escrituras, o sea, es un sistema y un pensamiento totalmente anticristiano, anticristo. El ayatollah iraní Faisal Alama Jalalti dijo, el que toma una pistola, daga o cuchillo para hacer daño o matar a algún judío o algún infiel, tiene asegurado el lugar en el cielo. El Estado Islámico estará en guerra hasta que el mundo entero vea y acepte la fe verdadera de Alá. Imagínense. Y eso es lo que ellos buscan al día de hoy. Por eso vemos las guerras que hay allí, son tremendas. El predicador mezquita de Gaza, escúchame bien, de Gaza, Ibrahim Maxi, creo que fue uno de los que cayeron, dice, haya que bendecir todo aquel que coloca un chaleco explosivo sobre sí mismo o sobre sus hijos y se lanza sobre los judíos exclamando, Alá es el Dios, gloria a Alá, no hay otro Dios fuera de Alá. A esta religión pertenece el grupo de chiíes, que son muy violentos, radicales. El terrorismo usado lo están llevando al mundo, y esto está llevando al mundo a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Su ideología religiosa, su sistema de pensamiento, hace que se maten o matan para alcanzar el cielo, donde según ellos los esperan 70 mujeres vírgenes. Esa es toda la motivación. Muy interesante, muy chistoso también, me parece a mí. Seguimos. Los padres que entreguen a sus hijos a esta labor reciben una paga mensual con la que mantienen a su familia. Son los de Afganistán. Allí están ubicados ellos. Como vemos, los líderes que sacan a Dios de sus vidas y se desvían y actúan pensando que todo lo que hacen es en el nombre de Dios. Y ese es un error. Y yo no entiendo cómo la gente no logra entender eso, se enceguecen. Son filosofías y personas que representan un sistema y una persona anticristo. Eso es todo lo que vemos, esos son algunos, hay muchos más, ¿no? Y hoy hay varias personas que tienen un mismo espíritu y que debemos identificarlos. Debemos tenerlo muy claro, no debemos olvidar eso. Muy claro tener esto es muy importante. Así que esos sistemas religiosos e ideologías que van en contra del amor, el mandamiento más importante de las Escrituras, dice Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Totalmente contrario y diferente.
El mensaje de Jesús, el de la Biblia, es agresivo, revolucionario, intolerante ante todo lo que digan, ante todo lo anterior, ante todo lo que nos quieren vender hoy como legal. Pero es la verdad. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Nadie más puede hacer lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Por eso debemos mantenernos firmes y fieles y no doblegarnos ante este sistema de opresión que quiere traer a nosotros. Hace poco hubo una reunión de cristianos que salieron a las calles a manifestarse. Me parece interesante e importante, porque es la manera como ellos también están haciéndolo para demostrar lo suyo. Así que detrás de todo líder político, de todo gobierno humano, hay un gobierno espiritual diabólico que lo dirige. Hay un poder espiritual. Y nosotros lo vemos, ¿no? Como los gobiernos hacen cantidad de cosas menos entregarle el país al Señor. La Biblia dice que el mundo entero, está bajo ¿quién? Bajo el maligno, y el maligno es Satanás. Y Satanás ha cegado el entendimiento de la gente, de los pueblos, y no entienden. El diablo trata de instaurar el reino en la tierra, y lo logrará cuando su hijo sea elegido, popularmente, como gobernante del mundo, y ese es el anticristo. El hombre en pecado es esclavo de Satanás. Todos aquellos que no están con el Señor son esclavos del pecado y son esclavos de Satanás. Él controla todos los pueblos del mundo con el engaño y la mentira, porque así lo intentó hacer con Jesús. Si usted lo puede ver en Mateo 4, del 1 al 11, está la historia. Jesús viene de un ayuno, tiene hambre, sube al monte, allí lo lleva él al pináculo del templo, le muestra todo y le dice, mire, todo esto es mío, y eso es verdad. Todo esto es mío, ¿no? Y Jesús tenía hambre y le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor usó su palabra para vencerlo. Lo subió al pináculo y le dijo, sí, tírate, que los ángeles van a venir y te van a recoger. Y el Señor le respondió, escrito está, le decía Jesús, escrito está. Todo esto, los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y muchos se han rendido y se han postrado ante eso, ante la riqueza, y se han vendido por un plato de lentejas y no han querido permanecer en la palabra y en el Señor. Jesús nunca le responde a Satanás diciéndole que era mentira lo que él les decía. No, al contrario, citó la palabra para defenderse. Siempre dio la palabra. Así que, hermanos, existen dos profecías en el libro de Daniel que hablan del mismo acontecimiento, del futuro de la humanidad. En el capítulo 2 de Daniel se revela al rey Nabucodonosor y muestra el futuro de Israel y las naciones desde la parte humana. En el capítulo 7, revelado a Daniel, muestra a Israel y a las naciones desde este punto de vista divino. Estos dos capítulos tienen correlación con el libro de Apocalipsis. Y la historia empieza ahí, cuando reinaba Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Daniel tuvo el siguiente sueño. Y está Daniel 1, 7 al 8. Daniel describe en esa lectura, que la tienes que leer, Daniel describe las naciones gentiles, habla de participantes como 4 bestias que surgen del mar para atacar a Israel. Esas naciones se encuentran asentadas geográficamente junto al mar Mediterráneo. Y por la historia sabemos que los imperios más poderosos surgieron de esa región, con la intención siempre de conquistar la Tierra Santa, en especial la ciudad de Jerusalén. Israel es el reloj profético. Lo que pasa en Israel nos interesa. Por eso es importante que también lo tengamos en cuenta. Y ahí quedamos con esta historia. Y la próxima clase, la clase número 8, vamos a ver lo que Daniel nos enseña a lograr
complementar con lo que dice Apocalipsis. Así que esta es la clase. Si tiene preguntas, inquietudes, recuerde que tenemos nuestro lugar, nuestro stand de Ministerio de Enseñanza, donde ahí estamos para preguntas, inquietudes. Este es un tema muy interesante y es un tema muy apasionado, o sea, y la gente tiende a irse hacia otro lado, tranquilo, tranquilo, no vamos a discutir sobre puntos de vista acerca de eso, pero sí vamos a ver las escrituras y vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento para poder entender lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que terminamos la sexta clase, ya vendrá la próxima en 8 días, clamándole a Dios que podamos entender, que podamos discernir, pero sobre todo que podamos tener muy presente este sistema de pensamiento, esta manera como los hombres se quieren enfocar y como los hombres se quieren mostrar, y cuando hay un sistema anticristo. Y hoy hay mucho que dice ser verdad, pero que no es verdad, que es una mentira. Y nosotros estamos llamados a predicar la verdad, a enseñar el evangelio, a enseñar las escrituras. Tenemos que ser apologetas en este tiempo, de ir y decir lo que está en contra de las escrituras. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta clase. No nos queda más que decir, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Tantas cosas que hay por aprender. Y sabemos que tú cada día nos va a ayudar a entender y a comprender la palabra, Señor. Estamos en tiempos finales. Lo único que necesitamos es entender, porque vienen cosas bien interesantes que van a suceder y que serán de bendición para nuestras vidas. Que la palabra, Señor, que tú nos has dado no sea una palabra que caiga en mala tierra, sino que caiga en tierra que dé fruto al 100%. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.